Teología joánica y otros escritos. Docente Vladimir Merchán. Estudiante Carlos Mauricio Gordillo. Universidad Católica de Oriente, Teología Virtual. ¿Qué vamos a encontrar? Un punto de partida. En este vamos a ver o tener claridad acerca de los elementos constitutivos de una religión. Un mito, es decir, un sistema de creencias que tienen un núcleo doctrinal con una narración originaria donde haya una trama entre diferentes personajes divinos. Puede ser doctrina o narración. Un rito es el conjunto de acciones por medio de las cuales se expresa la relación con la divinidad en cuestión. Tercero, un ethos. Es el conjunto de normas de conductas que caracterizan a esta religión y a su forma de vida. A modo de introducción podemos decir que los signos en Juan son una invitación a profundizar en la manifestación de la gloria de Dios que está presente en Jesús de Nazaret. No son una demostración de un poder divino como ocurría en el caso de los evangelios sinópticos. El evangelio de Juan constituye la plena toma de conciencia de la propia autonomía e identidad singular respecto al judaísmo. Es decir, que en el evangelio de Juan el cristianismo se da cuenta que ya es otra cosa diferente del judaísmo. Aunque ya la comunidad joánica tiene bien centrada su vida, vive su estilo propio cristiano, todavía no se ha dado cuenta de eso que tienen y siguen participando de la sinagoga, centrados en la Torá y de otro tipo de prácticas judías como la circuncisión, entre otros. Trataremos de dar respuesta a tres cuestiones que nos han sido planteadas. Primera, ¿en qué sentido podemos decir que en el Evangelio de Juan ya no somos judíos y por qué? Ya nos hemos apartado del sistema legal, la Torá. Segundo, ¿cómo fue el proceso de separación del cristianismo respecto a la religión madre judía y qué elementos teológicos intervinieron? Tercero, ¿cuáles son las consecuencias eclesiológicas para la actualidad? Judaización, legalismo, rigorismo, de esa separación del judaísmo. El programa de la hermenéutica gradual joánica en el prólogo. Solo este evangelio llama a Dios antes, durante y después de su actividad aquí en la tierra. Lo llama Dios, a Jesús. Al comienzo en el prólogo, Juan 1 y 18, y al final cuando en el incrédulo Tomás lo trata de Señor mío y Dios mío, Juan 29, 28. En Juan, el Logo se encarnó exclusiva y excluyentemente en una persona, cuya humanidad y genealogía terrena no ofrecían dudas. De hecho, uno de los núcleos del mensaje de Juan es que Jesús es Dios. El Cristo joánico es Dios antes de encarnarse, es Dios en la tierra, en su nacimiento o ministerio público mejor, y es Dios en la exaltación. Este Cristo joánico no se limita a existir en la unidad con Dios, sino que más aún hace de esta unidad el objeto de su mensaje, es decir, que Él es Dios. En los evangelios sinópticos, el cristianismo primitivo se había dotado de un mundo semiótico, es decir, de un mundo conceptual, de un mundo simbólico, de una cantidad de elementos de identidad con un centro propio que es el reino de los cielos y Jesús de Nazaret. Pero en Juan es donde se dan cuenta
de esta realidad que es Jesús, Dios en todo su esplendor. Siendo así, ellos como comunidad algo diferente al judaísmo, con una identidad propia, con un mundo semiótico, es decir, cargado de significado, con un centro propio, que es Cristo. En la nueva religión del cristianismo, todo ha de fundamentarse legítimamente desde Cristo como centro. No solo es Cristo, de hecho, el centro de este nuevo lenguaje, sino que afirma expresamente que lo es. Cristo se presenta como tal. En esto, Juan hace mucho realce a los autorreferenciados de Jesús, que se marcan en el Evangelio, es decir, a los yo soy. El Evangelio de Juan representa el nuevo lenguaje religioso como un sistema de signos que se va autoorganizando. Se organiza desde su propio centro, la cristología. Así pues, el Evangelio de Juan nos quiere orientar solamente hacia Cristo como centro, como Dios, de quien parte cualquier otro tipo de expresión, pero siempre el centro único es Cristo. Cristo, como fuente del nuevo sistema semiótico cristiano, es la persona de Cristo mismo en quien se argumenta. Todo está fundado en sí mismo, por eso en Juan tiene mucho valor los yo soy. Él mismo es la plenitud de todo. La autolegitimación no tiene que remitirse a ninguna otra fuente porque es el Cristo en persona, de quien ya se había profetizado, de quien ya otras fuentes habían hablado de él. En lo ritual, el mayor culto que le podemos ofrecer a Dios es el culto de la fraternidad. La mayor alabanza que podemos ofrecer a Dios es la expresión de la solidaridad, el lavarnos los pies unos a otros. La transformación del sistema mítico en el Evangelio de Juan. En la primera parte del Evangelio de Juan se encuentra Jesús reiteradamente con las expectativas de la salvación de la gente, expectativas que cumple y trasciende al mismo tiempo. Así, el pueblo encuentra al Mesías, 1:45. Natanael reconoce a Jesús en las palabras, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, 1:49. En Juan, Jesús ya tiene conocimiento pleno de sus inicios y la comunidad sabe que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Así pues, este conocimiento como punto de partida de Jesús les permite ir más allá. Por eso les promete de más en la visión de la gloria de Dios. Les promete ver o tener esa visión. Con esta visión todas las expectativas quedan superadas. En el Evangelio de Juan es decisiva la definición que el Redentor da de sí mismo, y lo hace a través de los yo soy, que trasciende la cristología de los títulos y las sustituyen por una cristología metafórica, cristología en imágenes. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida. Cada uno de estos yo soy son una invitación a ese encuentro o experiencia con Jesús, con Cristo. Transformación del lenguaje ritual en el Evangelio de Juan. A la vocación de los discípulos siguen en el Evangelio de Juan dos acciones semióticas de Jesús que están relacionadas: la transformación de agua en vino y la purificación del templo de Jerusalén. Ambas tienen un significado simbólico misterioso. Ambas sugieren una transformación del lenguaje ritual del judaísmo. El milagro del vino se produce en 6 tinajas que estaban destinadas a la purificación según la costumbre judía. 2:6. Estos ritos de purificación quedan
desfasados con la aparición de Jesús. La transformación del agua en vino sugiere un cambio en los ritos tradicionales. Así pues, en Juan, Jesús es el templo, el que será destruido y reconstruido en 3 días. Jesús se presenta y se le muestra como quien se levanta. La transformación del lenguaje ético en el Evangelio de Juan. Cristo joánico habla del amor como un mandamiento, el nuevo mandamiento que va a comunicar y puede que haga referencia con ello al primer mandamiento, o en cambio con el que resumía su vida pública. Solo una vez se hace constatar expresamente en el Evangelio de Juan que Jesús dice ahora todo lo que oyó al Padre en la segunda formulación del mandamiento del amor. Juan 15, del 12 al 15. El mandamiento del amor es, pues, el centro de esta expresión o manifestación del amor de Dios. La unión de todos los cristianos por medio de Jesús es, pues, el sentido más profundo de ambos sacramentos, del bautismo y la Eucaristía. El lenguaje ritual de los cristianos persigue en el fondo el amor recíproco. Al final, a donde Juan quiere llegar en este nuevo mandamiento es a la unidad, desde el amor como único aglutinante. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, y yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Juan 17, 20, 23. En conclusión de esta parte, lo central del Evangelio de Juan, en la parte práctica, es el amor, un amor que tenga reciprocidad. Desde el video del pastor Daniel González con el tema de la rejudaización, podemos decir que no podemos ahora aplicar esa rejudaización como una norma porque nos podemos convertir en leguleyos. Nosotros estamos llamados a ir más allá, a una experiencia que, saliéndose del rigorismo, saliéndose del esquema, llame y convoque a todos al amor, a un amor propio, puntual. Hoy día nosotros como cristianos estamos llamados a transmitir ese amor. De hecho, el Papa Francisco nos lo menciona o nos hace referencia de ello en varias ocasiones, cuando nos invita a abrirnos al otro, a acoger al otro en esa dimensión, en esa realidad. Una experiencia de relación con el otro que se abre justamente, como lo dice el Evangelio de Juan, desde la experiencia profunda del amor. De un amor que trasciende las normas, las leyes, de un amor que trasciende cualquier estructura circunstancial. Un amor que proyecta y que da felicidad. Esa experiencia de amor es justamente la que el Evangelio de Juan nos quiere mostrar y con la cual queremos quedarnos o debemos quedarnos permanentemente. Hoy el mundo necesita cristianos que estén dispuestos a amar, a salirse de los esquemas, a salirse del rigorismo, de la ley por la ley y se abra a la experiencia de amor. Dejo en esta filmina el material de apoyo con el cual trabajé esta presentación. Bendiciones.